Yo gané en ese concurso el segundo lugar. A los 3 primeros lugares le iban a publicar sus obras y ahí Héctor Santana con su editora me publicó ese libro, De Castigo a la Azotea, que fue el primer libro. Los PLDistas comenzaron a entender que si seguían haciéndolo como lo estaban haciendo no iban a volver y comenzaron entonces a querer coger para ellos y amasar lo que era. Acumular fortuna. Acumular fortuna. Yo lo que dije así en esa rebeldía de que si yo, para escribir poesía, que la escribo como si besara, recuerdo que lo dije así, o sea, yo escribo poesía como beso y si yo tengo que estudiar para besar, yo prefiero no besar, no escribir poesía y abandoné la poesía. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Vamos a hablar de un tema de esos que a mí me gustan. Vamos a hablar de libros, de literatura y tenemos a un invitado que es de esta casa, Vladimir Tatis Pérez. Trabajó con nosotros, pero en su condición ahora de hombre de la literatura, escritor. Bienvenido, Vladimir. Muchísimas gracias, Gustavo. Es bueno regresar a su casa y que lo reciban como ustedes me han recibido aquí. O sea, me encanta. Eres parte de la familia. Claramente. Bueno, Vladimir es escritor, tiene muchos libros, así calladito, como quien no quiere la cosa. Vamos a hablar cómo tú entras en el mundo de la escritura y la literatura, Vladimir. Yo vengo del teatro. Yo antes de ser escritor era teatrero. ¿Tú naciste aquí en la capital? Sí, yo soy de Villa Agrícola, nacido en Villa Agrícola, sí. criado entre Villa Agrícola, Villa Juana, Villa Consuelo. La familia ya, o sea, la casa de la familia está en Los Mameyes, pero realmente mi crianza estuvo todo el tiempo alrededor de Villa. Como te decía, estaba el elemento del teatro, que no lo hice en el barrio, ni en esos barrios, sino que lo hice primero en el Liceo Experimental, donde estudié, pero luego en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Teatro Universitario. Mi contacto con el arte, realmente así formal, fue ahí. Perdón, en la UAS, ¿en qué carrera te inscribiste? Yo caminé muchas carreras. O sea, yo ¿Buscando tu vocación? Buscando mi vocación. Yo quería ser político por las actividades que hacía en el Liceo Experimental. Me fijé en la ciencia política, en el derecho, y luego cuando estaba dando bandazos, que incluso ni siquiera estaba estudiando, en el grupo de Teatro UAS, la mayoría eran estudiantes de publicidad. Y yo lo admiraba mucho, lo quería mucho, y me fijaba mucho en lo que hacían. Era una cuestión rara porque ni siquiera yo dibujaba. Y dije, pero yo voy a hacer esto, porque ya que los muchachos están en eso, y me puse a estudiar. Te atraía porque era la creatividad, ¿verdad? Arte. Y terminé estudiando el técnico que se hacía antes en la Universidad Autónoma. Técnico en arte publicitario. En arte publicitario, exactamente. Bien. Hice ese técnico, seguía haciendo teatro, mi pasión, mi vida, mi intensidad era el teatro. O sea, yo respiraba, era 24 horas. ¿Y cuándo y todo eso. Te das cuenta que te gustaba la escritura y dijiste, esto es lo mío, y empezaste a hacer tus primeros borrones? En Madrid. En España, porque tú migras a España. ¿En qué año migraste a España? Yo viajé a España en el 98. 98. Sí, yo fui a España a hacer escenografía, a estudiar, a aprender. Tomar un curso allá. Exactamente. Y luego entendí que hacer teatro y que hacer escenografía, ese sueño americano que siempre tenemos, no era tan fácil como tal. Hacer teatro era difícil porque todo el mundo estaba trabajando, no era tan romántico como lo hacíamos nosotros aquí, y allá era algo que era empresarial, que era comercial. Y costoso. Y Y entrar no es fácil. Y tú sabes que escribir es una de las artes menos costosas que existe. Tú necesitas un lápiz, necesitas un papel, y así se llama. Había una vez lápiz y papel, un taller que tenemos que vamos a hablar luego de eso. Pero, o sea, necesito un lápiz, necesito un papel, y a partir de eso necesitas tu vivencia, tu creatividad, y te necesita a ti solo. No necesitas quedar con Gustavo a las 8 de la noche, a ver si Gustavo puede, para ensayar, para leer la obra. Entonces eso, además de que estaba en Madrid solo, con la necesidad de contar y decir cosas, entonces ahí empiezo. El desarraigo, de alguna manera, es un gran motivo de escritura, porque muchos dicen que el creador de textos
una de las primeras, o el acicate o motivos, razones, es algún desgarramiento, algún dolor, alguna preocupación. Tengo un amigo que se llama Eloy, seguro que tú lo conoces, que es Eloy Tejera, periodista. claro, Sí, buen él escritor habla, y periodista. sí, él habla de el mar interior. Que el escritor tiene un mar interior que por más que quiera controlar, que por más se mueve ahí dentro y Ese prácticamente lo oleaje gobierna ahí. uno, ese oleaje. Bien, Y en mi entonces, caso no es literario solamente, sino es creativo, o sea, porque brego con teatro, brego sí. con ¿Y qué fue lo primero que audiovisual. escribiste? ¿Versos o prosa? Lo primero que yo escribí fue verso aquí en el país, eso Bien. que uno hace cuando está enamorado, que anda de bohemio, en el Conde, que se va al mar y ve una palma y quiere Sí. enamorar a una muchachita y se lee a Neruda y después quiere imitar a Neruda y escribe. Eso fue lo primero que Lo hice. Incluso, primero. mira, ahora recuerdo, que tenía mucho, no lo recordaba, hay 2 libros de poesía que tengo por ahí, que de esas cuestiones que tú lo tienes abajo de todos los papeles. Y eso, Yo le llamo mi tuve, cajón desastre, exacto, que hay exacto, muchísimas cosas ahí. muchísimas cuestiones. Me sucedió algo en Madrid que cuando yo llego con esos poemas, que aquí mis compañeros decían que eran geniales, yo me inscribo en una escuela y cuando leo un taller de escritura y cuando leo mis poemas, la profesora como dicen los tigres, me asquerosió, o sea, me tiró por el suelo. Recuerdo que dijo que eso no era poesía, que eso era pensamiento escrito en verso. Y me dice que que para hacer poesía yo tenía que ser, que la métrica, que sé yo qué, y me comienza a teorizar un montón. La Y yo, métrica en este sí, tiempo. no, acuérdate que estamos hablando años atrás. Sí, Y pero todavía no era claro, tan no era tan atrás. atrás. El caso es que me plantea, ella lo que quería venderme, ahora yo luego supe que lo que quería venderme era un taller. Y yo lo que dije así en esa rebeldía de que si yo, para escribir poesía, que la escribo como si besara, recuerdo que lo dije así, o sea, yo escribo poesía como beso, y si yo tengo que estudiar para besar, yo prefiero no besar, no escribir poesía, y abandoné la poesía hasta el punto que le he cogido hasta Ese fue en ese taller en en España. España, Sí. sí. A veces hay experiencias frustrantes para alguien que está empezando. Sí, Bien. pero al final le agradezco a ella, no recuerdo ni siquiera su nombre, porque me descubrí narrador. Y yo valoro más O sea, la narrativa. abandonaste los versos y te fuiste por Sí, la prosa. me fui por la Sí. prosa. ¿Y qué Y fue lo tenía primero lío que...? en la prosa, porque cuando yo escribo, sí, cuando escribo todavía prosa, yo suelo ser muy poético. Entonces, mi trabajo de edición, de corrección, tienen que ver mucho con quitar las rimas, o sea, con quitarle rimas, con quitarle musicalidad, que muchas veces, que es lo que hace necesariamente la poesía y eso. Pero bueno, hay algunos que dicen que finalmente se encuentran. Sí. Hay narración en la poesía y hay poesía en la narración. O sea Yo creo que en mi futuro terminaré escribiendo prosa poética o algo así. yo digo que la poesía es a la literatura lo que el jazz a la música. Exactamente. Que todos los géneros que toca los enriquece, pero a su vez se enriquece con todos los géneros que acoge. Exacto. O sea que yo no veo esa gran contradicción entre la prosa y el verso, finalmente, o la poesía y la prosa. Bueno, bien, pero vi buscando entre tus cosas, las entrevistas que te han hecho, lo que tú has dicho, que tú escribiste una novela que tú dices que para ti como que tú quieres olvidarla. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa novela? Yo cuando me fui de aquí, cuando yo me fui de aquí me fui por varias cosas. Me fui por lo económico, fue en el gobierno de Leonel Fernández, estuve muy bien los 2 primeros gobiernos, o sea, los 2 primeros años de Leonel, me buscaban para hacer trabajo y eso. Ay, yo no sé si puedo decir eso, pero sí. Pero tú te acuerdas que a partir de 2 años fue que los PLDistas comenzaron a entender que si seguían haciéndolo como lo estaban haciendo, no iban a volver, y comenzaron entonces a querer coger para ellos y amasar lo que era acumular fortuna. Acumular fortuna. Me ponían a hacer diseño, me ponían a hacer cosas que luego no te lo pagaban. No me contrataban, o sea, lo cogían ellos y luego tú ibas a la feria a ver te robaban la idea, el digo, eso es y todo. robo de obra. Exactamente, pero no solamente eso, que además abultaban el presupuesto, ahí comenzaron a abultar el presupuesto, y un amigo me dijo cuando yo iba a Palacio y le decía, o a comisión, qué sé yo qué, barrial sí, había una comisión, esas comisiones de desarrollo barrial. me buscaban mucho para hacer trabajo en ferias. Entonces me dice un amigo, loco, mira, yo voy a ser sincero contigo, él fue que me recomendó, me dice,
no sigas trabajando, ellos están cogiendo tu trabajo para Lo- hacer... lo presentan el como de presupuesto, ellos lo presentan y como de cobran. ellos y cobran y tú estás soñando, deja eso. Bien. Y ahí eso me pasó la muerte de mi abuelo y yo estaba muy decepcionado del país. Y luego me voy. Cuando mi abuelo muere, él hizo una enfermedad muy larga. Entonces, en esa enfermedad yo me propuse escribir sobre él y comencé a investigar, Él a fue muy entrevistar cercano a ti. gente, muy cercano. O sea, para mí, el hombre más cercano, que más me comprendió, que incluso que me admiraba, mi madre me hablaba de eso antes de ayer conmigo, le dije del libro y me dice, tu abuelo estaría orgulloso de ti, porque sentía mucho Entonces, orgullo. tú escribiste Teníamos una novela sobre tu sobre la abuelo. vida de Tello. Bien. Sobre la vida de él, un caballo de misterio, un tipo Sí. mujeriego, campesino, Pero el tema parece PRDista, fascinante. comunista. ¿Por qué no te Sí, gusta? porque yo no tenía las herramientas técnicas para escribir. Yo Sí. no era escritor, o sea, yo no sabía lo que era un narrador, yo no sabía que tenía que Tú mantener escribiste un como por narrador instinto con ahí. instinto. Hice un trabajo de investigación, entrevisté gente que son Entonces me era como afición. biográfico, novelesco. Yo voy a retomar porque yo puedo hacer autoficción con Tú esa tienes novela. una materia prima excelente ahí. Sí, Vladimir, con tu excelente. anuencia vamos a una primera De pausa y acuerdo. retornamos. Ok, de acuerdo. Vladimir Tatis Pérez, escritor, es nuestro invitado de este día. Bien, bueno, tú has tenido una actividad muy intensa, por lo que veo, con las artes, Sí. ¿verdad? En búsqueda. Tú propiamente literatura no has estudiado en una academia. Sí. ¿También? Sí, sí. ¿Cómo lo hiciste? O sea, estando en Madrid, me llevo toda esa investigación que hice Sí, de mi abuelo y me pongo a escribir en Tenerife, sí. recuerdo, me pongo a escribir esa historia. Es interesante contarlo porque tú sabes que uno llega emigrante a un sitio y un amigo te dice, quédate ahí en ese sofá. Entonces yo me levantaba de madrugada porque tenía la añoranza, No, el no, no se cambio, acostumbra uno al asunto del sueño no podía todavía. encender la luz porque era una habitación, una cuestión, y yo agarraba y me metía en el baño. Yo recuerdo que el bate, o sea, la tapa, era como una especie de escritorio y yo comenzaba a escribir. Todo lo que yo tenía a mí me salía y yo era como que dio algo, mi abuelo meditaba. Ta. Escribo eso, lo envío para acá a escritores para que corrijan, para que vean y la retroalimentación, o sea, pues, esto yo no lo puedo, no puede ser. Y no me frustré, entonces lo que pasé a Madrid, y en Madrid tuve contacto con la Escuela de Escritores. Fue Ya. interesante porque fue el momento en que la Escuela de Escritores se había separado de Fuente Taja y estaban empezando. Yo recuerdo, Pero y eso es puedo una hacer, especie de entidad independiente, escuela de, no de una universidad ni nada. no de universitario, Sí. no. O sea, Escuela de Escritores, o sea, es que a nivel de escritura creativa, todavía no existe formación, o sea, formación universitaria. Como O sea, carrera no. Tú exactamente. estudias letras, Tú estudias estudias letras, literatura. exactamente. Y yo no quería ni estudiar letras, no quiero todavía, al menos que sea una maestría. Pero, en ese caso, la Escuela de Escritores y Fuente Taja, por ejemplo, son las instituciones, ya hay muchísimas escuelas en España, en Argentina también hay muchas, sé que en Estados Unidos y México, pero en ese tiempo la Escuela de Escritores era como eso mismo, como la academia. Yo me meto a la Escuela de Escritores, yo puedo asegurar, y voy a consultarlo con los profesores de la Escuela de Escritores, que yo fui de los primeros estudiantes que tuvo la Escuela de Escritores en Madrid. Nos reuníamos en una librería que cerraba a las 6 de la tarde, cuando cerraba nosotros nos metíamos y habíamos un grupito ahí que lo primero que cogí fue un taller de novela con Ángeles Lorenzo. Entonces, porque quería trabajar la novela, pero cuando comienzo a estudiar, que presentaba mi trabajo, otro golpe más. Mi ortografía era malísima, yo prácticamente no sabía escribir. Yo me hice, luego de toda esa crítica que hicieron en el taller, me hice 3 cursos
de redacción Y leías más. y leía Porque más. para mí eso es lo que enseña más, tú Es leer. vital, vital. Sí. Entonces, la lectura, tú de ahí sales es chulísimo, porque tú sales con propuestas de lectura, pero tú te puedes ir a la biblioteca, coger un libro o comprarlo y eso, y tú puedes leer y Ahí puedes sí aprender. ya tuviste una idea más acabada de lo que era el oficio. De lo que Bien. yo quería hacer, yo quiero contar, de todo Entonces, eso. bien, ¿cuándo ya entonces tú publicas un libro ya con más conocimiento, con más herramientas? O sea, publicar libros lo publiqué aquí, porque Sí, era algo que yo quería hacer. Déjame plantearte esa parte. sí, O sí. sea, yo seguí escribiendo, me pongo a escribir, olvido la novela y me pongo a escribir cuentos. ¿Por qué? Porque le envío los textos aquí a la gente, novela, tengo mucha producción, producía mucho, pero la gente no lo leía. Y yo decía, ven acá, lo leen porque son malos, porque no leen, o sea, una mala obra. Yo estaba buscando la forma de confirmarme de que eso era el oficio que yo quería y si valía para ello. No me leían. Y me meto al cuento. Alguien me dijo una vez di que si tú me mandas algo más corto, a lo mejor yo te lo puedo leer, pero es que eso es tan largo, me paso al cuento. Yo decía que yo no quería pagar para publicar, porque yo tenía la inseguridad. Yo decía, yo quiero que alguien que vea mi texto le guste, entonces ahí publicaré, porque iba a ser una buena obra y eso. En ese trayecto me llegó el premio Juan Bosch de Funglode, el primer premio. Participaste y ganaste ahí. Exactamente, con mi primera participación. Me pasó prácticamente como a ti, que lo primero que escribes te lo premian con el Premio Nacional de Cuentos. Para mí fue una O sea, grandísima sorpresa. no, Yo y ni iba a chulo, mandar o sea, el libro, pero algunos amigos me dijeron sí. no, hay que mandarlo, hay que tener la tómbola. Entonces, tú tuviste ese sueño americano que tenemos todos, de que mi primera obra la voy a meter y va a ser un éxito, porque es exitosa, o sea, fue premiada, además, leída y todo eso. Entonces, a mí me pasó parecido con el cuento, me lo premiaron y a partir de ahí regreso de Madrid. Ya con una motivación. Ya con una motivación y con una claridad. Yo quería seguir siendo artista y en España, por muchos cursos que hiciera, por muy bueno que fuera, yo no iba a ser artista, o sea, iba a ser un cocinero, un trabajador, no tiene nada de malo. No iba a entrar al teatro, no iba a entrar. No tiene nada de malo, lo agradezco, o sea, así crié a mis hijos, pero está el elemento este de que yo quiero ser artista, o sea... La realización personal. Exactamente. Ahí vengo, fue una coincidencia enorme porque comenzaron a premiarme de todos los lados, Radio Santa María... Que es muy buen concurso de Radio Santa María. Otro concurso. Entonces, lo primero que yo publiqué fue un concurso, el gobierno pasado hizo con José Antonio Rodríguez, hizo lo que se llamaron los proyectos culturales. Ah, que era Víctor que dirigía eso. ¿Era Víctor? No. Sí, que eran en los barrios y cosas. No, era algo que tú le presentabas un proyecto a Cultura y ellos te daban un dinero para que tú realizaras ese proyecto. Creo que así era proyecto Pero cultural, creo que era así. eso que vi como me parece. No sé, bueno, está bien. Eso, yo sé que Yo no cuando sé si es lo llegué, mismo, cuando no sé si llegué es lo al mismo. país era José Antonio el El ministro, sí. Entonces, Héctor Él Santana... fue el primer ministro del gobierno de Danilo. Exacto. Héctor Santana, ¿ese fue el primer ministro? Sí, Sí, ok. el primer ministro de Cultura fue él. Ok. Héctor Santana tiene ese proyecto, le dan ese dinero y él hace una especie de concurso. El concurso consistía en que tú tenías que dar unos talleres mientras escribía un libro. Y ese libro tú tenías, creo que eran 9, 7 meses para hacerlo y te lo publicaban. El premio era publicar. Tú aportabas Exacto. la socialización de tu conocimiento. Exactamente. Para tú poder concursar tenías que dar talleres. Muy bien, me parece bien. Genial. Yo gané en ese concurso el segundo lugar. A los 3 primeros lugares le iban a publicar sus obras, viaje a Cuba y cosas no se dieron, nos llevaron a Puerto Plata, pero bien. Y ahí Héctor Santana con su editora me publicó ese libro, De Castigo a la Azotea, que fue el primer libro. Pero fue el segundo libro de cuentos que yo escribía, porque el primero, que es La herida de Eva, yo lo publiqué después con UME, editora, que es Rodolfo Báez, pero con ese libro me pasó algo, que cuando yo se lo paso a mi hijo Misael Tatis, Misael me hace una crítica, o sea, todo el mundo me alababa, pero Misael fue horrible. O sea, tu propio hijo. Sí, me dice
que es paternalista, que eso de que a lo bueno le pasan cosas buenas, que a lo malo, que si yo qué, que es muy cursi. Bueno, que pero es muy... otra vez, es una visión, porque hay un tema con la literatura, que si se ve desde un rasero ideológico de concepción de la vida, bueno, Exacto. no le va a gustar a todo el mundo, pero tus personajes y tus historias son tus historias y tus personajes. Exactamente. Y son están como ahí, tú las creas. exacto. Pero a mí me gustó. Yo le agradecí, él no sabe. O sea, de hecho, de Castigo a la azotea debe ser de Misael. Porque yo me propuse demostrarle a él. Te castigó a ti, a Exacto. propósito del Sí, título. me castigó castigado. Yo me propuse demostrarle que yo podía ser tan cínico como él. Tú sabes que él tiene un personaje, el rey cínico y vaina. Y yo dije, yo puedo ser tan cínico como tú. Entonces me puse a escribir de Castigo a la azotea, que es un personaje bien así, contracorriente, un tipo, imagínate, un asesino que mata a su padre, que mata, contando todo en primera persona, que se llama Vladimir, que uso el elemento de la autoficción para utilizar el elemento ese que la gente piense que es Vladimir, un personaje malvado, que brecha. ¿Y le habrá pasado esto? Eso, que le habrá pasado todo eso. Entonces, ya ahí, él nunca me lo ha dicho, yo espero que me lo diga en un momento, bueno, me sigue queriendo por lo menos, pero ese libro era como para demostrarle a Misael que yo podía ser tan cínico como él. Muy bien, vamos a una pausa, ya cuando volvamos vamos a hablar del más reciente libro, que es el que pronto estará en manos de los lectores. Vladimir Tatis Pérez, escritor, es nuestro invitado de este día, un amigo que estuvo aquí con nosotros. Bien, pero tú seguiste adelante, ya con una escritura más madura, más consciente y con más dominio del oficio. Exacto. Y tienes una nueva producción. ¿De qué se trata? Sí, te iba a decir eso. Umbral, Francisco Umbral tiene una historia de un video donde le están haciendo una entrevista en España. Creo que la periodista Milá, Mercedes Milá, y han hablado de todo, tienen una hora hablando y el tipo sale diciendo, oh, pero no hemos hablado de mi libro, yo quiero mi libro, yo me voy de aquí si no hablo de mi libro. Al Bien estilo así, Umbral. al estilo Umbral. Coño, yo vine a hablar de mi libro, yo vine a hablar de Mátalo, o sea, que es mi primera novela no escrita. No, o sea, no es la primera novela que escribo, pero sí la primera que voy a atreverme a publicar. A publicar. Sí, sí. Mátalo se llama. O sea, la de tu abuelo tú nunca la publicaste. No. Ah, yo pensé que la había publicado bien. No. Mátalo, se llama así. Mátalo. Bueno, sí. Un título muy sugerente. Exacto. Yo tengo un amigo que se llama Justo Cruz, mi compadre Justo, que Justo y yo una vez tuvimos una discusión porque el problema del feminicidio, por ejemplo, yo decía en ese tiempo que se resuelve cuando las mujeres comiencen a matar a los hombres. Una tesis interesante. Sí, porque entonces ahí los políticos, que la mayoría son hombres en el Congreso, en el Senado, son los ministros que toman decisiones y toman medidas, en ese momento ellos van a comenzar a protegerse. Y tal vez muchos de ellos pierdan la cabeza. Exactamente. Por la historia que tienen. Van a perder la cabeza y para no perderla van a tomar medidas serias y responsables para que dejemos de matar mujeres. Mátalo va más o menos por esa línea. Mátalo es una novela de amor. Amor atravesado, amor de un tipo que para recordar a su madre se roba los cadáveres de los hospitales, de los cementerios, para revivirlo, ponerle su ropa y vivir con eso. Pero también es la historia de Flora. Flora que ama a Varo y se siente al menos porque Varo, en vez de amarla a ella, ama los cadáveres. Ella no lo sabe. Entonces ella piensa que es porque es poca mujer y porque no le puede parir un hijo. Entonces finge un embarazo, se roba el cuerpo el hijo de una amiga, se le hace una cesárea. Cuando le va a llevar ese hijo a Varo para que Varo reviva, para que Varo vuelva otra vez a enamorarse de ella y verla como mujer, pues encuentra a Varo que está llorando porque los perros en el panteón del cementerio, los perros le han comido el cadáver y él está vuelto un desastre ya yo quiero leerlo. Y es una historia de amor. ¿Cuándo ya estará circulando? La vamos a poner en circulación, la vamos a presentar en la Biblioteca Nacional, en la sala Aida Cartagena Portalatín,
No O sea, tiene es fecha un responsable. todavía. Sí, el viernes 2 de diciembre. En diciembre ahora. Sí, la idea es aprovechar que le voy a hacer un regalo, una novela por Navidad, para que usted pueda comprar esa novela, ese libro, se lo regale ¿Es a una su edición amiga y todo independiente eso. o hay una editora que te está Hay apoyando? una editora, para leer, se llama, Para editora leer. para leer. Dominicana de aquí. Es dominicana, voy a hacer trampa, lo voy a decir porque lo digo con mucho orgullo. Misael Tatis tiene esa editora, ha publicado varios libros. Yo iba a subirlo a Amazon, iba a presentarlo así en Amazon y varias gente me aconsejaron, por ejemplo, Valentín Amaro me dice, pero, o sea, ¿qué tiene de malo que tu hijo te publique? No. ¿Me entiendes? O sea, Después tú lo puedes todo lo poner también en contrario. Amazon, porque una Exacto, cosa no sí, quita la va a otra. estar en Amazon, para la gente que está en Sí. España, la gente que está en Estados Unidos, que tengo varias personas, para que la puedan adquirir y poder, la gente, por ejemplo, que no pueda venir el día 2 de diciembre a la Biblioteca Más o Nacional a menos las qué 6:30. extensión tendrá en cantidad de Sí, páginas. tiene 231 páginas. Pues una novela madura. Madura, sí. Porque, bueno, ahora hay una tendencia a escribir novelas cortas, Cortas. pero ya esa es una novela de más de 200 páginas. Sí. Hay un trama desarrollada, ¿verdad? Y bien detalladas Sí, ahí. exacto. Sí. No es, o sea, no porque lo diga yo, tampoco debería tener vergüenza para decirlo, pero una novela que se lee rápido. No es fácil, pero porque hay un tema bien, hay muchos personajes, muchas cosas, pero sí es una novela que tú Si la está puedes bien leer y escrita, la puedes disfrutar. Yo espero que sí. no importa el tema, el lector de novela la va a leer y le va a gustar. Y le va a gustar. Yo espero que sí, yo tengo una responsabilidad con esta novela. Arlet, mi compañera, y yo damos clase de escritura. Tenemos un taller de escritura, de enseñar y acompañar a la gente a escribir. Entonces nosotros tendríamos y tendremos que tener un producto bueno. Nosotros, o sea, yo creo que Mátalo tiene que salir. Ya tenemos que irnos, Vladimir, comprarlo. pero ese Exacto. taller, ¿dónde se lleva a cabo y cómo es la cosa? Había una vez lápiz y papel, taller de escritura. Taller de escritura. Lo busca Vladimir Tatis Pérez, Arlet Salvador. En las Laura redes Salvador, lo encontramos. En las redes, en Facebook Sí. en principio, ese contacto, y nos podemos poner ahí. Estamos en las redes. ¿Esto es todo abierto? eso. ¿Cómo es la Es cosa? abierto, se acercan a nosotros. ¿Gratis o se cobra? No, no es gratis, es cobrando, aunque nosotros hacemos muchísimo trabajo gratis bien. porque amamos enseñar. Muy bien. Amamos Pero enseñar. nada, ese es un oficio. Hay que vivir de No, lo que uno obviamente, sabe y obviamente, supuestamente sí. hace bien. O sea, Bueno, muchísimas gracias, Vladimir. Me alegro mucho de que nada hayas seguido produciendo, escribiendo y de que tengas esta novela, Mátalo. Mátalo. Que ya por lo que tú me has dicho, estoy ansioso de leerla. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.